Bien, buenas tardes o buenos días. Voy a dar comienzo a un ciclo de clase que tienen que ver con esta asignatura llamada Controladores Lógicos Programables. Mi nombre es Pablo Hernández. ¿Ya? Bien, esta asignatura de Controladores Lógicos Programables es de carácter práctico y pertenece al área formativa de la especialidad de automatización, ¿ya? Automatización y electrónica. El propósito de esta asignatura, ¿cierto?, es entregarles a los alumnos conocimientos referentes a la estructura, aplicaciones industriales de los PLC, que así les vamos a llamar desde ahora en adelante, así como también habilidades orientadas a lo que es la programación y a la conexión, ¿cierto?, de periféricos tanto de entrada como de salida. Para ello, ¿cierto?, vamos a utilizar seguramente algún software, ¿cierto?, para poder implementar ciertos programas y hacer conexionados de estos dispositivos, ¿ya? Las unidades que voy a estar tratando son, por ejemplo, introducción al control automático con PLC, el hardware del PLC, programación de controladores lógicos programables y aplicaciones de controladores lógicos programables. Bien, ¿qué es un PLC? El PLC, también conocido como controlador lógico programable o autómata programable, es un computador que procesa los datos de cualquier tipo de máquina para el monitoreo de sus piezas, así como también la automatización de procesos industriales, ¿ya? Un poquito acerca de la historia de estos equipos, ¿cierto? Se remonta al año 1960. ¿Ya? Los PLC fueron inventados en respuesta a las necesidades de la industria automotriz norteamericana por el ingeniero estadounidense Dick Morley. ¿Ya? En 1968, GM y Dramatic, que es la división de transmisiones automáticas de General Motors, ¿ya?, ofertó un concurso para una propuesta de reemplazo electrónico de los sistemas que hasta ese momento existían, ¿ya? Y de ahí, ¿cierto?, provienen estos PLC, hoy día bastante utilizados en la industria de la automatización. Para poder trabajar con los PLC necesitamos identificar las características de funcionamiento o las características de señales con las que vamos a trabajar, ¿ya? Las señales físicas con las que vamos a trabajar son conocidas como señales analógicas y señales digitales. Las señales analógicas son señales que varían en el tiempo, ¿ya? A medida que el tiempo va transcurriendo, ¿cierto?, van a tomar distintos valores, ¿ya? Por ejemplo, la velocidad de motor, ¿cierto?, la temperatura, la presión, el caudal, son señales continuas en el tiempo, o sea que no se interpretan en ningún momento, no se interponen, en ningún momento. A este tipo de señales son las que se llaman, ¿cierto?, señales analógicas. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos las señales digitales, ¿ya? Las señales digitales son señales de 1 y 0 o de todo o nada, también son conocidas como señales discretas, ¿ya? Por ejemplo, cuando la señal depende de un evento, ¿ya? Un evento como, por ejemplo, presionar el interruptor de luz, ¿ya? Presionar el botón de luz, yo voy a tener o no voy a tener cierta luz, ¿ya?, si yo presiono el interruptor. A este tipo de señales se le llama señales digitales, ¿ya? Los sensores convierten las señales físicas de distinta naturaleza en señales eléctricas, ¿ya? Es común que cuando trabajamos con PLC, para poder automatizar un proceso industrial, nosotros vamos a trabajar con diversos tipos de sensores, como son sensores analógicos y sensores digitales, ¿ya? Por ejemplo, el caudalímetro mide el caudal en la tubería y convierte esa información en una señal eléctrica proporcional. A eso se le conoce como señal analógica.
Por otro lado está el sensor inductivo, que detecta o no la presencia de un metal y envía una señal constante de tensión, en este caso una tensión que puede ser de 24 o 0 volt, y a eso se le conoce, ¿cierto?, como una señal digital. Un ejemplo de las señales digitales, ya aquí tenemos, por ejemplo, un interruptor, ¿cierto? Como comentaba, ¿cierto?, hace un momento. Tenemos un interruptor que en este caso, ¿cierto?, está abierto, y por lo tanto la señal lógica, si la interpretamos, ¿cierto?, con señales lógicas, la señal para este tipo de interruptor, en este caso, ¿cierto?, en que está abierto, sería un 0, ¿ya? Al presionar este botón o esta botonera, ¿cierto?, inmediatamente la señal va a cambiar de estado de 0 a 1, ¿ya? Por lo tanto, los dispositivos digitales, ¿ya?, son dispositivos que van a reconocer solamente dos estados, que es el 0 y el 1, un estado bajo o un estado alto, ¿ya? Bien, en esta primera clase entonces hemos visto algunas características de los PLC, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un PLC? ¿Cuáles son sus características de funcionamiento? ¿Ya? Y algún poco de historia en relación a los PLC. Muchas gracias por su atención.